También me gusta mucho hablar de la estupidez humana, como en esta viñeta, donde un chico dice «Soy el puto amo del mundo». Y bueno, después se va ampliando el plano y se ve que no tiene nada de puto amo. Para la estupidez humana tengo un buen referente, que soy yo, así que no me resulta difícil dibujar sobre ello. Hola, me llamo René Merino y soy un ilustrador español. Lo que más me gusta es contar cosas con dibujos y hoy quiero hablaros de eso, de lo que hago y de por qué lo hago. He dibujado desde que soy niño prácticamente. Estudié Historia del Arte y no fue hasta después de un montón de trabajos que pude realmente ganarme la vida con la ilustración. Podéis ver algunos de esos trabajos, por ejemplo, becario multitarea, en una bolera, en un show de motos voladoras, en un castillo inflable, domador de pájaros o en una empresa que estafaba con páginas porno. Os puedo asegurar que todos los trabajos son reales menos uno. Pero bueno, os dejo a vosotros intentar adivinar cuál es el que me he inventado. Después de todos esos trabajos pasé una época bastante mala sin encontrar trabajo. Estuve 2 años en el paro y aquello fue una época bastante dura. Me generó bastante estrés hasta que por fin un día encontré un empleo en una empresa de alfombras donde yo hacía tareas como de diseño gráfico o hacía fotografías a las alfombras. Nada que me interesara demasiado, la verdad. En ese momento empecé a hacer los dibujos por los que hoy se conoce más o menos mi trabajo. Nunca me imaginé, la verdad, que aquel curro me fuese a traer cosas tan buenas como las que luego me trajo. Pero realmente no fue tanto por el trabajo en sí, sino por el despido, porque me echaron de aquel curro. El caso es que yo utilizaba esos dibujos que empecé a hacer para desahogarme, para expresarme. Una de las veces dibujé a mi jefe. No quiero entrar en demasiado detalle, pero sí que os puedo decir que el jefe no salía muy bien parado. Le dibujé como algo así como un mono con un iPad y bueno, no le hizo demasiada gracia. Mi madre me advirtió, me dijo, ten cuidado hijo, a ver si te van a despedir. Y a los 15 días llegué a la empresa y me habían echado. Así que bueno, haced caso a vuestras madres. En ese momento aquel despido fue un golpe para mí. La verdad es que nunca me iba a imaginar el regalo tan grande que iba a suponer después. Justamente a raíz de la salida de aquel trabajo intenté apostar por dedicarme a lo que me gusta a tiempo completo. Así que empecé a hacer encargos como murales, retratos, cosas más realistas y también empecé a dar clases de dibujo en un local que alquilé en el centro de Madrid, que es la ciudad donde vivo. Y empecé a hacer un blog que llamé Está mal pero se puede empeorar. La idea era ir subiendo dibujos sobre cualquier cosa, sobre todo lo que se me ocurriera. Aquí podéis ver la portada del blog, con un hombre con cabeza de cafetera. Tampoco sé muy bien por qué lo hice, yo creo que me parecía absurdo y cómico. Los primeros dibujos eran algo diferentes de cómo los hago hoy, a día de hoy. Pero sí tenía clara una cosa, y es que quería dibujar todo lo que me apeteciera. Para mí dibujar tiene que ser un campo de juegos, un lugar en el que me sienta cómodo y disfrute. Y en este, por ejemplo, que veis aquí, que es uno de los primeros, hay una llave que está persiguiendo una cerradura. Ya se puede ver que tenía claro que sobre todo quería tirar por la línea del humor. También me gusta mucho dibujar objetos que tengan un alto grado de iconicidad. Quiero decir que, que sean fácilmente identificables o que se asocien muy fácilmente a una idea. Aquí podéis ver a un hombre con cabeza de tirachinas que lanza su opinión sin que se la pidan a otra persona. Además, poco a poco fui encontrando un estilo más personal. Por ejemplo, esta del corazón y el cerebro, en la que ha habido un combate de boxeo entre un corazón y un cerebro y ha ganado el corazón, aunque se ha llevado bastantes golpes. O esta otra, en la que ya hablo de un poco de la crítica social o política, en este caso hablando de la pérdida de la privacidad, con esa persona que tiene otra vez cabeza de una cámara. O ya podía verse que me interesaba hablar del interior de las personas, de lo que tenemos dentro, de las emociones o de los miedos. En este caso hablo de los límites y de cómo somos muchas veces nosotros los que nos ponemos esos límites. Hasta ese momento mi trabajo era prácticamente desconocido. Se conocía
quizá en mi entorno más cercano, mis amigos, mi familia. Y no fue hasta que una de mis ilustraciones se empezó a hacer muy conocida, o bueno, por lo menos empezó a tener muchísima difusión, que todo mi panorama profesional cambió. La viñeta en cuestión es esta del cruce de caminos, que muestra a un chico que está frente a un cruce donde tiene que elegir entre el camino del debo y el camino del quiero. Y hay un anciano que le dice, si tienes muchas dudas, entonces por la derecha. No sé, por alguna razón yo en esa época siempre tiraba por el corazón. Creo que hoy en día estaría algo más compensado entre el corazón y la razón. Pero bueno, es lo que me apetecía dibujar entonces. La cuestión está en que ese dibujo empezó a difundirse muchísimo por las redes sociales y aquello me trajo cosas muy buenas a nivel personal y profesional. Pero sobre todo a nivel profesional fue un cambio radical porque empecé bueno, sobre todo a tener la posibilidad de ganarme la vida con mi trabajo como dibujante. Sobre las redes sociales, es verdad que me han ayudado muchísimo, porque son para un artista gráfico un escaparate buenísimo bueno, de lo que haces. Puedes tener la posibilidad de llegar a muchísima gente, pero también hay que tener cuidado con ellas, porque corres el riesgo de caer por ejemplo, en darle valor a tu trabajo en función de la respuesta que obtengas sobre lo que haces en las redes sociales. Y creo que eso es algo peligroso, así que yo intento tener la cabeza fría con eso y, bueno, y saber distinguir bien las cosas útiles que tiene y las cosas que no. Sea, como os he dicho, me trajo muchas cosas buenas aquel cambio en mi vida. Una de las que más ilusión me hizo, más feliz, fue la publicación de mis viñetas en papel. Aquí podéis ver la portada del primer de mis libros. Está mal, pero se puede empeorar, que bueno, se llamó como se llamaba el proyecto que había iniciado. Sobre las temáticas de las ilustraciones que hago, una de las cosas que más me interesa es hablar de lo que me conmueve, de las emociones, o bueno, en general de cualquier cosa que me llame la atención, porque siempre que voy por la calle voy tratando de cazar ideas sobre cualquier cosa que vea, con toda la sensibilidad que puedo y también de una manera sencilla. Yo creo que un dibujo simple puede expresar muchísimo mejor una idea que a veces uno demasiado elaborado. Aquí, por ejemplo, podéis ver una viñeta que dice: un día, cuando no estés, serás lo que hiciste. Y en ella es una secuencia de 4 imágenes donde aparece una niña que está regando una plantita. La plantita va creciendo hasta convertirse en un árbol cuando ella, bueno, ya ha desaparecido. Y otra de las cosas que me interesa mucho es ser capaz de contar algo sin recurrir a las palabras. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, donde hay un semáforo y las luces, las personitas luminosas del semáforo se han juntado para darse un beso, y como han dejado sus funciones como semáforo, pues un coche ha tenido un accidente. Creo que el humor no debe tener límites, aunque también creo que es importante distinguir el contexto cuando se utiliza el humor. Aquí hay una chica, por ejemplo, que se está tirando a un bidón gigante lleno de decisiones de mierda. Las decisiones de mierda para mí son un modo de vida que yo practico habitualmente y que recomiendo practicar. Y otra de las cosas que me gusta mucho es utilizar animales. Me gusta utilizar animales para dibujar porque no había pensado mucho en ello hasta esta charla, pero creo que sirve para conectarnos con una parte más infantil, que es una parte que todos tenemos más desprejuiciada, más básica, más elemental. Y bueno, desde ahí creo que se puede jugar mucho para contar las ideas. También creo que los animales tienen ese componente universal, por lo menos a la hora de reconocernos en ellos. Esta, por ejemplo, es una viñeta donde hay un diplodocus que tiene una tortuga encima. Dice: donde no llego solo, llego contigo. Bueno, hablo quizá del amor, de la cooperación. Y esta otra, No Limits, donde hay una jirafa que se está dando un beso con un pingüino que tiene puestos unos zancos. O esta, donde hay unos gatos. Esta ya es un poco más gamberra. Dice un gato al otro: ¿qué harías si fueras humana? Suicidarme. Bueno, los gatos ya sabéis, siempre tan simpáticos.
En otros casos, lo que me gusta es hablar de la creatividad o del mundo interior. Aquí, por ejemplo, aparece un cerebro que está siendo peinado con un peine y dice ordenando ideas. Bueno, supongo que en ese momento estaba fantaseando con la idea de que ojalá pudiéramos ordenar el pensamiento de una manera tan fácil. O la siguiente, donde un chico que se parece sospechosamente a mí está levantando un cerebro gigante y encuentra una idea debajo. Me gusta mucho esa virtud que creo que tiene el dibujo en la que no hay leyes físicas. Puedes dibujar todo lo que quieras sin ninguna restricción de ningún tipo y eso te permite, por ejemplo, dibujar a una persona que levanta un cerebro de 500 kilos o, bueno, en realidad las posibilidades son infinitas. Tengo dos series que son las historias de amor y los microcuentos, que nacieron un poco por casualidad. Las historias de amor diría que son más bien historias de desamor, porque más que hablar de la parte más tierna de las parejas, diría que hablo de lo contrario, de la incomunicación o de la incapacidad para encontrarnos y comunicarnos que tenemos a veces. Realmente me interesa más esa parte de desconexión que de conexión. Por ejemplo, la historia de Amor 1, donde hay dos enchufes que son totalmente incompatibles. En la historia de Amor 2, otra vez, bueno, jugando con esa idea de incompatibilidad, con un enfoque, yo creo, siempre desde el humor, con esa tuerca gigantesca y un tornillo pequeñito. También sin comentarios al respecto. La pareja que está montando en una bici tándem, cada uno en una dirección. Me gusta también jugar con opuestos o darle la vuelta al uso habitual que se hace de los objetos. Aquí hay otra pareja que está dando vueltas a un yugo, también igual, volviendo a esa idea de la incapacidad de encontrarnos muchas veces los unos con los otros. La historia de amor de los dinosaurios, donde hay un tiranosaurio rex y un diplodocus, y el diplodocus dice solo quiero que me abracen, no tiene brazos, y el tiranosaurio rex, que tiene los bracitos muy cortos, ni siquiera puede abrazarle. O por último esta de un pingüino con un camello, que dice el pingüino: lo siento, pero no creo en las relaciones a distancia. Son un poco tristes, alguna vez me han dicho, pero bueno, me resulta cómico. Sobre los microcuentos, igual, empecé tratando más que cuentos, diría que a veces son simplemente pensamientos o reflexiones o historias cortas, ¿sí? Y lo que pretendía con ellos era tratar de contar lo máximo posible con lo mínimo, hacer un ejercicio de síntesis. El primero de ellos, que dice: el monstruo del armario tenía miedo de la oscuridad, pero nunca se atrevió a contarlo. Fin. Pues aparece un monstruo metido en un armario y bueno, la viñeta tiene un planteamiento, es verdad que un poco infantil. Me gusta otra vez utilizar esos referentes como monstruos desde ese punto de vista un poco pueril, porque me parece que transmiten ternura. O este, que dice Microcuento 24. Un día sus fantasmas volvieron, pero esta vez los invitó a tomar el té, donde hay otro chico que otra vez se parece sospechosamente a mí, que está tomándose un té con sus fantasmas. En esa idea de congraciarse, de hacer las paces con tus propios miedos. Este otro dice: aparta, no tengo miedo, dijo el banquero. Entonces no tienes nada, le contestó el mendigo. Este es uno de los microcuentos que creo que más se conocen de mi trabajo. Es el del microcuento del avestruz. Dice: pensaban que se escondía, pero en realidad el avestruz tenía un secreto. Y hay un avestruz que está con la cabeza metida debajo de la tierra, pero no lo hace por miedo, sino porque está viendo un paisaje sideral muy bonito. Todos los microcuentos estos finalmente se acabaron juntando en un proyecto editorial que se convirtió en mi segundo libro, que se llama Un día ocurrió. Otra de las cosas que me gusta es jugar con opuestos. A veces me gusta hacer viñetas que sean más tiernas, más conmovedoras, y otras veces me apetece todo lo contrario, me apetece hacer un humor más gamberro, más tonto incluso. Por ejemplo, aquí hay dos ejemplos de lo uno y de lo otro. En la primera, la niña que dice: nunca pensó que podría hasta que pudo, y finalmente pudo. Y la otra viñeta, donde hay una pareja
Él le dice a ella, júrame que siempre estarás a mi lado. Dice, te lo juro. Y bueno, podéis ver que finalmente siempre acabó a su lado. Y otra cosa que me gusta es lanzar un mensaje positivo, optimista, como por ejemplo en esta viñeta que dice, ¿cómo estás tan segura de que lo lograrás? Porque nunca dejaré de intentarlo. Y luego boicotear ese mismo mensaje con otras viñetas, porque no siempre tengo ganas de dibujar algo optimista, a veces tengo ganas de dibujar totalmente lo contrario. Dice, la vida es genial, yo soy genial, nada puede fallar. Bueno, ya veis cómo acaba el hombre cayéndose por un precipicio. No sé, yo creo que las personas o los humanos estamos hechos de las dos cosas, de contradicciones, de cosas muy positivas y de cosas muy negativas. Y unas veces me apetece dibujar unas cosas y otras veces me apetece dibujar otras. A veces me gusta hacer viñetas más de corte político o de crítica social. Por ejemplo, hablando de las desigualdades, como en esta viñeta donde hay un hombre en un barco gigantesco que dice, no os preocupéis, estamos todos en el mismo barco, todo saldrá bien. Y hay una balsa muy pequeñita en medio de la tormenta, desde luego no están en el mismo barco. O hablar de la suerte. La suerte es un tema que me interesa mucho, porque tengo la sensación de que existe una idea generalizada de que todo lo que tenemos proviene de nuestro propio mérito, de lo que consigamos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, y creo que no es así, que muchas veces las cosas que tenemos tienen que ver con la suerte, con la fortuna de haber nacido en un lugar o en otro de la Tierra, o con haber tenido una familia u otra. Por ejemplo, en esta viñeta dice, ojalá me tocase la lotería. Y los inmigrantes que están en una balsa dicen, te tocó el día que naciste. O esta otra donde aparece una ruleta de un casino y la bolita de la ruleta es un feto y depende de dónde caiga la bolita, pues nacerá en un país más rico o menos rico. Estas otras viñetas con el televisor y el cerebro triturado que hablan de, bueno, de los medios de comunicación, de la exposición a las redes sociales. Esta otra del meteorito también donde hablo de eso, de otra vez de, bueno, de cómo estamos todo el día enganchados a los teléfonos móviles. También me gusta mucho hablar de la estupidez humana, como en esta viñeta donde un chico dice soy el puto amo del mundo y bueno, después se va haciendo, se va ampliando el plano y se ve que no tiene nada de puto amo. Para la estupidez humana tengo un buen referente, que soy yo, así que no me resulta difícil dibujar sobre ello. Y en este punto quiero hablaros de mi tercer libro, que es para mí mi libro más personal, más íntimo. Es una historia autobiográfica sobre salud mental, sobre un momento de mi vida en el que yo perdí mi salud mental, en el que me encontré muy mal, un momento muy difícil de mi vida. Y en el libro cuento cómo transité aquel momento de mi vida y cómo logré superarlo finalmente, recurriendo a ayuda. Para hablaros de todo aquello tendríamos que volver a la época de la empresa de alfombras, donde yo había pasado una época sin trabajo y por fin me incorporé a aquel empleo y pensé que eso iba a ser la solución a mis problemas, pero no fue así. Precisamente yo creo que porque me relajé y empecé a encontrarme bien, empecé a tener ataques de ansiedad. Primero unos pocos y después aquello fue creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a encontrarme muy, muy mal. En el libro dibujo a la ansiedad como un pequeño monstruo que va creciendo, 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 se va haciendo más grande y se va apoderando de todos los espacios de mi vida. Después de la ansiedad vinieron los ataques de pánico. No era capaz de relacionarme con otros, no era capaz de llevar una vida normal. Finalmente, incluso llegué a tener... bueno, nunca quise hacerme daño, pero sí que llegué a sentir ganas de no existir, por lo mal que me sentía. Por suerte, finalmente recurrí a ayuda, poco a poco. Fui visitando a un psicólogo, a un psiquiatra, y con ayuda médica y psicológica fui superando aquella situación. No fue nada fácil, la verdad. Lo recuerdo como una época de mi vida muy dura. Me dio una idea además muy buena sobre mi propia vulnerabilidad, porque yo siempre había pensado que podía con todo y que esas cosas nunca me iban a pasar a mí. Y bueno, de repente te ves en un momento de tu vida en el que eres muy vulnerable y ves que eso le puede pasar a cualquiera. También me di cuenta que al hacer el libro de que, bueno, de que era un proceso muy intenso y muy complicado porque tenía que estar en contacto con
cosas, con momentos de mi vida muy, muy difíciles, con heridas muy profundas, y la verdad es que no resultó fácil por un lado, pero por otro fue gratificante poder hablar de todo aquello habiéndolo superado, mirando atrás como algo que queda en el pasado. Otra de las cosas que aprendí es que uno no siempre puede solo con todo, que a veces hace falta recurrir a ayuda para superar las cosas. Como por ejemplo en este dibujo donde hay un ratón que está levantando una piedra y dice ¡yo puedo! Y el oso lo está mirando con cara de ¿pero qué haces? O este dibujo en el que una superheroína está diciéndole a un chico que también se parece misteriosamente a mí, bueno, en este caso soy yo, le dice ¿seguro que no quieres que te ayude? Y él dice no, no, no te preocupes, estoy bien, cuando bueno, en realidad está a punto de comérselo los cocodrilos. Me di cuenta de que tenía más prejuicios de los que pensaba y de que a veces no es que viera de una manera negativa a las personas con problemas mentales, pero ciertos condicionamientos o prejuicios. Después de estar sentado en una sala de espera del psiquiatra, me di cuenta de que las personas que van al psiquiatra son exactamente como tú que me estás viendo o como yo. Aquí las ilustraciones de cómo imaginaba antes de ir al psiquiatra a la gente y bueno, cómo es en realidad la gente que va al psiquiatra. Como bueno, ya podéis ver cómo los imaginaba. En la historia hay un niño que para mí es muy importante. Y muchas veces me preguntan qué significa el niño. Yo no quiero dar una explicación expresa de quién es ese niño. Si tengo que decir algo de él, diría que tiene que ver con lo emocional, lo profundo, lo nuclear, con algo que nos conecta con nuestro propio pasado, con nuestra sensibilidad. Pero me gustaría que fuera el propio espectador o quien leyera el libro quien se conectara con esa imagen de la manera que más le guste, o sobre todo desde la emoción que le produzca. Y estoy seguro que esa emoción será diferente en cada persona. Aquí, bueno, esta es otra de las imágenes del libro, donde el niño está junto a mí bajo una especie de lago de agua negra. Prefiero no hablar demasiado de ese momento del libro, porque para mí es el momento más especial que tiene la historia y, bueno, preferiría que lo leyerais. Una vez que el libro se publicó, las respuestas que obtuve por parte de la gente creo que fueron de hecho bastante buenas. Y creo que la gente conectó con la historia porque por desgracia, la mayor parte de las personas viven un momento como este, un proceso como este en algún momento de sus vidas. Dos de las cosas que más veces me han dicho sobre el libro. Una es gracias y otra es eres muy valiente. Cuando me dicen gracias lo considero como un regalo y me encanta. Pero cuando me dicen eres muy valiente lo vivo como algo un poco agridulce, la verdad. Porque yo no quiero vivir en un mundo donde se considera un acto de valor mostrar tu dolor. Me pregunto muchas veces qué es lo que hace... ¿Cuál es la amenaza tan grande que vemos para llamar valiente a alguien solo por mostrar sus sentimientos? No sé, da que pensar. Aunque el planteamiento del libro es positivo, yo no he querido lanzar el mensaje de que todas las cosas se pueden solucionar siempre, de que todo tiene solución, no. Por eso el libro se titula Todo saldrá bien a veces. Porque las cosas, bueno, no siempre salen como uno espera. Nunca he sabido cómo fue que mis dibujos empezaron a compartirse y a llegar a tanta gente. La verdad es que si tuviera que explicarlo diría que fue una mezcla de constancia, de trabajo, pero sobre todo de mucha suerte. Hoy estoy a punto de publicar mi cuarto libro y colaboro con distintas empresas, con distintas marcas. Vivo exclusivamente del dibujo y lo vivo como un sueño hecho realidad, la verdad. Pero por encima de todos esos logros personales, que son muy importantes para mí, si tuviera que quedarme con algo de lo que os he contado hoy, me quedaría justamente con ese despido en la empresa de alfombras. Ese despido que inicialmente fue para mí un golpe y que acabó convirtiéndose en un gran regalo. Yo creo que hay mucha gente que que se siente frustrada o atascada en sus trabajos o que directamente quizá no tiene trabajo. No creo que tu trabajo o la ausencia de él sea lo que te define. Yo creo que lo que te define es aquello que amas, aquello que te gusta hacer. Y por eso me parece que es tan importante
conectarnos con nuestra propia creatividad, porque ser más creativos nos hace ser más sensibles, más abiertos, más flexibles. Hay mucha gente que me dice, no, es que yo no tengo imaginación o yo no soy creativo. Bueno, seguramente no, esas personas no han tenido la posibilidad de desarrollar esa parte de ellos. Para mí la creatividad es el superpoder más grande que tenemos como humanidad. Y por eso estoy convencido de que un mundo más creativo puede ser un mundo mejor. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que os vaya todo lo mejor posible.